Prepárate para el evento que cambiará la oftalmología en Latinoamérica. En el 2025, Lima será el epicentro de la innovación en salud visual. Del miércoles 24 al sábado 27 de septiembre, en los Delfines Hotel and Convention Center, en Lima, Perú, llega el primer Congreso y Curso Internacional Oftalmociencia Innova 2025, primera Jornada Nacional de Investigación, Tecnología e Innovación Oftalmológica. Los más grandes expertos del mundo en oftalmología y tecnología médica, reunidos en un solo lugar. Conferencias magistrales. Avances tecnológicos de vanguardia. Ferias de innovación y tecnología. Cirugías en vivo a cargo de expertos. Talleres especializados. Y concursos de videos cortos y trabajos de investigación con más de $19,000 en premios. Forma parte del futuro de la oftalmología junto a los líderes de la industria. Oftalmociencia Innova 2025. La innovación oftalmológica empieza aquí. Únete y sé parte de este gran evento. Entérate más en nuestro fanpage Oftalmociencia Innova 2025. Prepárate para el evento que cambiará la oftalmología en Latinoamérica. En el 2025, Lima será el epicentro de la innovación en salud visual. Del miércoles 24 al sábado 27 de septiembre, en los Delfines Hotel and Convention Center, en Lima, Perú, llega el primer Congreso y Curso Internacional Oftalmociencia Innova 2025, primera Jornada Nacional de Investigación, Tecnología e Innovación Oftalmológica. Los más grandes expertos del mundo en oftalmología y tecnología médica, reunidos en un solo lugar. Conferencias magistrales. Avances tecnológicos de vanguardia. Ferias de innovación y tecnología. Cirugías en vivo a cargo de expertos. Talleres especializados. Y concursos de videos cortos y trabajos de investigación con más de $19,000 en premios. Forma parte del futuro de la oftalmología junto a los líderes de la industria. Oftalmociencia Innova 2025. La innovación oftalmológica empieza aquí. Únete y sé parte de este gran evento. Entérate más en nuestro fanpage Oftalmociencia Innova 2025.
Vamos a hablar un tema muy interesante que es sobre toxina botulínica, ¿no? Versus cirugía para algunos casos. Bueno, tenemos a la doctora Ofelia Figueroa y a la doctora Beatriz Velázquez. Antes de comenzar, voy a pedir un minuto de silencio porque este tema, ¿no? El manejo de toxina lo hacía bastante la doctora Doris Quiroz y por algunos años nos ha acompañado en esta charla, ¿no? Y ahora ya no está con nosotros. Entonces voy a pedir un minuto de silencio por su memoria. Muchas gracias. Nos acompañarán, como les había mencionado, la doctora Beatriz Velázquez, que recibió el título de médico cirujana de la Universidad Nacional de Trujillo. Es médico oftalmóloga, ha sido médico oftalmóloga y se recibió en el IRO, en el Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo. Hizo la subespecialidad de oftalmología pediátrica y estrabismo en el INE. La creemos bastante bella y ahorita la tendremos con nosotros. Y también nos acompañará la doctora Ofelia Figueroa. La doctora Ofelia Figueroa ha sido médico cirujana de la Universidad San Martín de Porres. Ha hecho oftalmología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en docencia e investigación superior en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hizo oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Oftalmología, una pasantía en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina, maestría en oftalmología en la Universidad San Pablo de España. Bueno, ambas doctoras las recibimos con fuertes aplausos, por favor. Quería agradecer a la doctora Doménica por la invitación al curso y felicitar a ella y al comité del instituto por continuar organizando este curso anualmente. Estamos viendo ahorita lo de la conectividad y el internet, por favor, unos segundos.
Buenos días. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de toxina botulínica y cirugía de estrabismo. Como ya mencionó la doctora Doménica, con la doctora Celia Figueroa y con mi persona, estrabismo, al cual le realizamos su tratamiento, hemos completado, hemos seguido las etapas, hemos realizado un seguimiento por un periodo adecuado según el caso. Y sin embargo, vemos que no hay una mejoría, o tal vez nos hemos estancado y ya encontramos que tenemos que darle algo más a ese paciente, es cuando ya pensamos en que probablemente necesite cirugía o tal vez algún tratamiento adicional como la toxina botulínica. Inicialmente se veía como una competencia entre estas dos opciones, ya que la cirugía tiene mucho más años. Sin embargo, con el tiempo se encontró, y ya conforme pasando los años, inclusive hasta la actualidad, y sigue cambiando y mejorando la información en medicina y en oftalmología, se han encontrado que no es una competencia o una rivalidad, sino que muchas veces necesitamos la ayuda del uno o del otro. El objetivo del estudio de hoy es presentar algunos casos con algunas patologías frecuentes y encontrar cuál sería el mejor tratamiento sobre para cada caso. Aquí alguna lista de algunas de las enfermedades más frecuentes donde tal vez existe algún tipo de dudas en cuanto al tratamiento, de cuál es mejor o cuál va antes o después, como la endotropía infantil, la endotropía acomodativa, la endotropía residual, la endotropía de gran ángulo, la parálisis de músculos extraoculares, el síndrome de Duane, el síndrome de Moebius, que probablemente no figura en muchos estudios, pero que tenemos algunos casos que vamos a presentar, y entre problemas neurológicos. Vamos a presentar un caso. Esta es una niña con una endotropía infantil, con un desvío que inicia a los 6 meses de edad aproximadamente, ya tiene 3 años, una reflexión cicloplégica adecuada para la edad, eh, la cual era, lo que llamaba la atención en esta niña, o para como anécdota, es que la niña no se dejaba examinar, y lo cual es bastante común en la endotropía infantil. Pero es un desvío que tenía varios años. Como les comento, había iniciado desde los 6 meses de edad. Es un desvío alterno sin una fijación preferencial, y como vemos en esta imagen, finalmente se pudo medir. Era un desvío de aproximadamente unas 40 dioptrías prismáticas al cover test. Algunos de los residentes, ¿qué tratamiento creen que se le podría realizar a esta niña? Todavía no hemos desarrollado el tema, así que cualquier comentario será bien recibido. Tiene un seguimiento desde que el desvío inició. Bueno, seguimos. En el siguiente caso yo creo que es daño. Esta es una niña más pequeñita de 1 año y medio que desvía desde los 4 meses aproximadamente, con una reflexión de 250 en cada ojo, con una fijación alterna, pero preferencialmente fijaba con el ojo izquierdo. Tiene 1 año y medio. ¿La operarían? ¿Van a esperar? ¿Qué les parece? ¿Algún otro comentario? Gracias. Me gustaría saber el dato de la bolsa visual. 1 año y 7 meses. Fija y sigue, y como ves, la niña siempre llega y está llorando.
Bueno, ambos tienen la misma reflexión. Solo quería añadir un tema de particular. Claro, es correcto, está bien, sí se hizo o se intentó con la mamá, pero entre ese y otros tratamientos, pero bueno, ese es el paciente que llega ya en el que tenemos que decidir, ya hemos hecho un seguimiento largo, a pesar de su corta edad. Entonces, esas son fotos de la niña en las condiciones en las que siempre llegaba a la consulta, desde la puerta del consultorio ya estaba llorando, ¿no? Pero necesitaba que le ayudemos y le demos algún tratamiento más. Entonces, estos casos pertenecen a endotropías infantiles o congénitas. Como tenemos residentes, este tema aún no se ha llevado. Vamos a mencionar la parte clínica y luego vamos a un poco de discusión en cuanto a la información de la toxina botulínica o cirugía y luego la resolución del caso. El detalle con esta enfermedad es que al empezar a edades tan tempranas afecta de manera especial a visión binocular. La visión binocular se desarrolla dentro de los primeros meses de nacer. Se considera que inclusive hasta los 6 meses de edad ya ha madurado la visión binocular. Y este desvío, lo particular que tiene es que empieza a edades muy tempranas. Por lo tanto, afecta de manera grave la fusión y la estereopsis. ¿Qué quiere decir esto? Características como la visión en profundidad, el calcular distancias, las tareas de precisión, como es conducir, leer, escribir, afecta todo esto. Es un desvío que puede ser de 30 dioptrías o más. Hay fijación cruzada, vale decir, miran con un ojo u otro ojo, o giran la cabeza para poder mirar con el ojo que está en aducción. La hipermetropía generalmente es adecuada a la edad y además características como el nistagmo latente, y es muy frecuente además el desvío vertical disociado o la hiperfunción de oblicuos inferiores. Los retos en el tratamiento de estos casos es que al iniciar edades muy tempranas, como se mencionaba, se afecta gravemente la visión binocular, por lo cual requiere de una intervención también a edades tempranas. La evaluación es difícil, además de la variabilidad del desvío. Hay algunos casos que mencionan que podría haber resolución espontánea. Sin embargo, acerca de esto último, hay estudios, ¿no?, que ya mencionan que los casos que no tienen resolución espontánea son aquellos que tienen 40 dioptrías prismáticas o más, que se ha mantenido en el tiempo, aproximadamente 10 meses, y niños en los cuales el desvío empieza a edades muy tempranas. El otro riesgo es la anestesia general. Entonces, también otra de las dudas o los retos es a qué edad operar. Se considera que a menor edad los resultados sensoriales son mejores, pero a mayor edad los resultados quirúrgicos son mejores. Entonces, es un rompecabezas esta enfermedad en la cual todavía no hay un consenso y continúa hasta la actualidad. Este es un estudio que a largo tiempo examina los resultados de la toxina botulínica versus el retroceso del recto medio de ambos ojos. Este es un estudio de la edad de tratamiento, fue de menores de 2 años, fue un seguimiento largo. El éxito, como en la mayoría de los estudios, se considera un desvío menor o igual a 10. El éxito fue, en el caso de la cirugía, una cirugía, y en el caso de la toxina botulínica, entre 1 y 3 inyecciones. El grupo de toxina botulínica, para poder considerar una falla, fue aquel en el cual, tras un seguimiento de 3 o 6 meses post aplicación, la variación del desvío había sido muy pequeño, un desvío menor a 10, y en esos casos iban a cirugía. Y si encontraban que el cambio había sido mayor a 10, continuaban colocando toxina botulínica. El grupo de toxina fue de 40, de cirugía 45, un grupo con un número similar en ambos. En el caso de toxina botulínica, una inyección en 16 pacientes, en los cuales el desvío promedio fue de 37, y en el grupo de 2 y 3 inyecciones, un desvío promedio de 43 dioptrías, un poco mayor, lo cual lo menciono porque en el estudio esto tuvo una P significativa. El éxito en el grupo de toxina botulínica, tras terminar la necesidad de 1 o 3 inyecciones, fue un 68%, tras unos 7 años de seguimiento,
Y en el caso de la cirugía, 87% tras 6 años de seguimiento. Y en el caso de la estereopsis, no encontraron diferencias en ambos grupos. Este es otro estudio que evalúa los resultados motores y sensoriales y los factores de riesgo para una esotropía residual, ¿no? También fue un estudio de seguimiento, por lo menos fue de 2 años, ¿no? En este caso, el éxito de la cirugía fue menor, fue solo de 56 años, perdón, 56%, pero también hay que tener en cuenta que esos estudios, a diferencia de los estudios que inicialmente se encontraron, tienen un seguimiento más largo. Y así como hay muchos estudios que conforme pasa el tiempo encuentran que tal vez una u otro tratamiento no eran tan efectivos o uno era mayor que otro. Los seguimientos largos cambian la información, nos dan algo un poco más real y el éxito, bueno, aquí fue menor que en el estudio previo, ¿no? Y los factores asociados, ¿no? Los factores de riesgo para una residual fue una menor edad al momento de la cirugía y un ángulo de desvío preoperatorio mayor. Y la estereopsis, en el caso del grupo en el cual encontraron éxito, solo la tercera parte tuvo algún grado de estereopsis que consideraron entre 2000 segundos de arco, que fue la mayoría, y si no me equivoco fueron 3 casos, dentro de cuales uno tenía 400, otro 200 y unos 100 segundos de arco. Entonces la estereopsis igual, la mayoría fue una estereopsis gruesa. Este es un estudio de toxina botulínica en el caso de en el caso de entropía infantil, para tener en cuenta, cuando tengamos estos casos, la tosis, que es bastante frecuencia, casi en la tercera parte de los pacientes, la frecuencia de DVD, ¿no? Y en corrección en desvíos pequeños. Esta es la niña que vimos inicialmente con sus lentes, ¿no? En el postoperatorio se retrocedió a ambos rectos medios. Es una niña que era muy difícil examinarla. Siempre y cuando no nos acerquemos estaba feliz. Pero bueno, mejoró y su seguimiento ha sido bastante bueno. No tengo fotos porque la verdad es bastante difícil tomarle fotos a esta pacientita. Y en el caso de esta niñita, ¿no? Se le colocó toxina botulínica. Los papis no deseaban cirugía, como probablemente nos va a pasar en muchos pacientes, pero sí deseaban que se haga algo más con su niña, ¿no? Entonces, al mes y medio, en esta foto inferior, ¿no? Vemos que el desvío había disminuido, continuaba con la exotropia, acá menor y acá mayor ángulo. A los 3 meses post toxina botulínica, la ET se le veía muy bien, no se notaba, pero presentaba un desvío vertical, que muy frecuentemente se asocia en la endotropía infantil. Ese seguimiento a los 6 meses también mantenía la ortotropia, pero había momentos en que seguía presentando el desvío vertical en el ojo derecho, que desde el principio era el no fijador. Y este es el seguimiento tras un año, ¿no? Hay momentos en que está en ortotropia, hay momentos en que está el ojo derecho en desvío vertical. Pero en la parte horizontal ha tenido buenos resultados. El otro tema que vamos a presentar, en algunos casos, la doctora Frida Figueroa y yo, es la endotropía acomodativa. Entonces, esta endotropia para los residentes es un desvío en el cual mejora el monto del desvío al usar lentes con corrección hipermetrópica, debido a que esta enfermedad pues, es una enfermedad que se asocia a acomodación y hipermetropía. Este es un niño, ¿no? Ya grandecito, de 5 años, que tiene un desvío, como aparece en la diapositiva, que mejora parcialmente con los lentes, pero que bueno, ese fue el mejor resultado en el seguimiento. En cuanto a esta enfermedad, es una enfermedad que empieza entre 1,5 y 4 años de edad, que sin embargo, si bien no es una edad tan temprana como la enfermedad anterior, también altera la binocularidad, pero en menor grado, ya que esta se sigue desarrollando en los primeros años de vida. Son hipermetropías de 4 o mayor. Hay que tratar previamente la ambliopía. Es muy frecuente tener ambliopía en estos pacientes. En algunos casos de endotropías acomodativas, como son las de índice de convergencia acomodativa alta, hay que usar lentes bifocales. Son ángulos de 20-30 dioptrías o mayores que con el tiempo se suelen descompensar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mejoran con la edad, por lo cual el seguimiento debe ser largo.
Entonces, los retos en este tipo de pacientes es que puedan haber hipocorrecciones, pero también puede haber hipercorrecciones. Entonces, son pacientes que hay que tener un buen seguimiento y conocer muy bien al paciente y conversar muy bien con los papás. Pero también hay que tener en cuenta que mejoran con los años. Entonces, hay estudios, ¿no? Que ante los casos de hipocorrecciones comenzaron a estudiar cuánto se tendría que operar y aparecieron estudios como ese de la cirugía estándar, la cirugía aumentada, que probablemente lo van a mencionar en los días posteriores. Por ejemplo, acá de hace muchos años, donde ya comenzaron en este tipo de diagnósticos, a hacer la cirugía convencional para una endotropia motora, un monto aumentado en el afán de conseguir mejores resultados. En este estudio, compara la toxina botulínica versus la cirugía. Estudio retrospectivo de una edad de pacientes entre 1 y 14 años, donde se compararon ambos grupos de tratamiento. El éxito en el caso de la cirugía, 70.9%, versus 53.7% en el caso de la toxina botulínica. Y encontraron que en el grupo de toxina botulínica hubo una mayor hiperfunción de oblicuos inferiores. Este es otro estudio donde también comparan ambos tratamientos, en este caso 28 pacientes, de acuerdo al ángulo del desvío, colocaron una menor o mayor cantidad de toxina botulínica, donde el éxito fue 50 y 54%. Y en el caso de la cirugía, como fue un estudio retrospectivo, ingresaron los pacientes con retos medios de ambos ojos o el otro grupo de resección. Y en ambos encontraron un éxito parecido, pero en este grupo apareció la isotropía consecutiva, o sea, las hipercorrecciones que en el grupo de toxina no encontraron. Entonces, hay estudios donde estudian los factores de riesgo para exotropía consecutiva después de una cirugía en estos pacientes. Encontraron que los factores de riesgo eran presencia de DVD, hipermetropía alta que disminuía rápidamente con los años, un intervalo corto de tiempo de seguimiento del paciente. Quiere decir, desde que se recibió por primera vez el paciente hasta que se recibió la cirugía fue un tiempo corto. Entonces encontraron que esto había sido un factor de riesgo para una isotropía consecutiva. Los otros factores no los encontraron asociados. Este artículo lo presento básicamente por esta parte. En este caso, es un estudio descriptivo, encontraron que la mayoría eran totalmente acomodativas, vale decir que inicialmente mejoraban al 100% el desvío con sus lentes, pero con el tiempo empeoraron y empeoraron tanto que inclusive un porcentaje de 13.5% tuvo que operarse. Entonces es bien importante el seguimiento en estos pacientes. Y este es un artículo que básicamente lo presento porque lo que hace es, en el caso de las endotropias que requieren lentes bifocales porque desvían principalmente de cerca, en el caso de los pacientes que son ortotrópicos de lejos y solo desvían de cerca, es mejor esperar hasta los 18 años, ya que el 99% de estos adolescentes se alinean hasta esta edad. El caso del niño que habíamos presentado, finalmente lo que se hizo es un retroceso de resección del músculo recto medio y recto lateral del ojo izquierdo con un buen resultado, tanto con lentes como sin lentes. Y finalmente un caso de síndrome de Moebius. Este es un caso proporcionado por la doctora Guevara. Es una enfermedad muy frecuente, es una niña de 2 años con una refracción más 250 en ambos ojos, sin fijación preferencial, ¿no? La cual fue operada en el instituto. Esta es una enfermedad congénita en la cual hay parálisis del sexto y séptimo nervio craneano. Pueden haber otras parálisis, pero son las más frecuentes. Dentro de las causas es una insuficiencia vascular que se presenta durante la gestación, entre el primer y segundo mes de embarazo, mes asociado al misoprostol. Otros hallazgos para tener conocimiento, como les comentaba por los residentes, la micrognatia, paladar hendido, el pie varo o pie bot. Y para finalizar este artículo del doctor Cuadros, para mencionar que son pocos los artículos, sinceramente no he encontrado donde reporten tantos casos sobre síndrome de Moebius y tratamiento quirúrgico. Este es un artículo, un estudio retrospectivo
que se presentó en el 2011. Fueron 9 pacientes con una edad promedio de la cirugía de 4.4 años, el menor tuvo 2 años, el ángulo de desvío fue entre 30 y 90 dioptrías prismáticas, con un retroceso entre 5 y 8 milímetros. El resultado fue bastante bueno, exitoso, con un desvío de 10 dioptrías o menor en todos los casos. Y además también se mejoró la tortícolis. Esta pacientita se le realizó un retroceso de rectos medios en ambos ojos de 6 milímetros, como se ve en la foto, un muy buen resultado quirúrgico. A continuación, la doctora Ofelia Figueroa. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco al comité organizador, especialmente a Doménica por la invitación. Y bueno, hemos querido traer diferente esta vez sobre la toxina botulínica versus la cirugía. Cuando estamos frente a un paciente con estrabismo, nos tomamos grandes decisiones, porque son niños difíciles. Y entonces viene ahí a nuestra mente qué decisión tomar. Ponerle toxina botulínica o operarle. Así vamos a hablar. Hoy les he traído a Leo. ¿Quién es Leo? Leo es un pacientito que viene con la mamá llorando, como lo dijo Bea, nuestros pacientes, la mayoría son así, pero él era, digamos, aumentado en el sentido de que me tapaba su rostro en los brazos de la mamá, no dejaba ver su carita y venía llorando, la mamá angustiada porque lo veía, bueno, como verán, este es un niño con fotos de casa porque no podía tomarles en el consultorio y era difícil de verlo. Y obviamente no hay que ser oftalmólogo, pediatra para darnos cuenta que tiene un gran ángulo de estrabismo, ¿no? Entonces hay un estrabismo muy marcado. ¿Qué es lo que lo vimos al examen? Que era un paciente de 1 año y 3 meses, ya era su segunda consulta, tenía una tortícolis marcada, fijación en aducción, o así tenía una fijación cruzada, cabeza inclinada, una esotropia de 40 grados más o menos, un Klinsky de 45 a más. Como comentaba, era de difícil evaluación, no toleraba parches, no toleraba lentes, ni siquiera toleraba un buen examen. Pero la mamá, junto con el niño, venían así, con la misma angustia. El niño lloraba y la mamá decía, ¿qué hago, doctora? No puedo hacer nada más por mi niño. Y mi hijo está así, está creciendo así, con el ojo desviado. Entonces, ahí nos planteamos, ¿qué hacemos? Me gustaría saber, como ya más o menos tenemos un poco de conocimientos, creo que los residentes, y hace algunos meses hemos hablado específicamente de toxina botulínica, me gustaría saber si, qué opinan ellos, cuántos de ellos operarían o cuántos de ellos pondrían toxina botulínica.
¿Me pueden levantar la mano cuántos operarían? Ya, va uno, un valiente, excelente. ¿Y quiénes le pondrían toxina botulínica? Ya. ¿Me puede decir, doctora, por qué le pondría toxina a Leo? Lo que pasa es que no puedo medir exactamente la desviación. No voy a poder hacer un buen plan de cuánto hacer el retroceso de los rectos medios, porque no me deja ni mirarlo. Entonces, no sabría cuánto retroceder, no se va a poder hacer un buen plan quirúrgico. Gracias, doctora, por su ayuda. Eso es. Ahora, vamos a recordar un poquito sobre toxina botulínica. Cosas importantes, porque ya lo hemos mencionado. La toxina botulínica es una sustancia tóxica producida por el Clostridium botulinum, es un bacilo gram negativo, anaerobio y gestor del botulismo. ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo trajo a la medicina? El doctor Alan Scott, que era un oftalmólogo, que hizo experimentos en animales y en 1990 ya fue aprobado por la FDA en uso para humanos. Hay diferentes tipos de toxina botulínica, desde la A hasta la F. La del tipo A es la más usada, más comercializada. ¿Por qué? Porque es eficaz, porque es segura y es una de las más potentes sustancias tóxicas para el ser humano. Hay diferentes tipos de toxina botulínica en el mercado. Puede ser, tenemos Botox, Lispor, Xiomin, entre otras. Pero recordar que estos no son biosimilares. Entonces, no son compatibles. Son diferentes. Sus dosis y su presentación es diferente. ¿Y qué es lo que va a hacer la toxina botulínica? Va a producir una quimiodenervación y va a reducir el volumen del músculo, es decir, va a producir una parálisis transitoria del músculo. Al producir esta parálisis va a haber cambios oculomotores. El ojito y los músculos los que estaban contraídos se van a relajar, incluso este músculo que está inyectado va a disminuir en volumen, y eso lo podemos identificar con una ecografía, porque hay una disminución de su volumen, como una tendencia a producir sustancias erianinas en el músculo, y lo bueno de esto que se va a desaparecer porque es transitorio. Esto nos va a producir cambios oculomotores y también cambios sensoriales en el paciente. Entonces, ya tenemos esa idea de qué es la toxina botulínica. ¿Qué nos dice la literatura con respecto a la toxina botulínica? En la revista de la Academia Americana de Oftalmología, de este grupo de estudios, nos hablan que la toxina botulínica logra una alta tasa de alineación con respecto con la cirugía ocular, especialmente en pacientes con esotropia que no tienen fibrosis ni que sean paralíticas. Pero también nos dice que esta toxina botulínica puede ayudar necesita varias inyecciones para producir esa alineación ocular. También menciona que los resultados no son comparables, los resultados sensoriales, con los pacientes con cirugía de estrabismo. Recuerde que hace poco Bea también nos decía que sí, había estudios que sí, que eran comparables. Entonces, como verán, hay muchos cambios. En la literatura nos pueden decir que el éxito con la toxina botulínica va desde un 30 hasta un 80%. Esta variabilidad lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos dice esta revisión Cochrane? En esta revisión se encontraron 4 estudios, los seleccionados con 242 pacientes. Obviamente cualquier estudio no entra a esta revisión. La cirugía de estrabismo tiene más posibilidades de recuperar la alineación ocular en comparación con el tratamiento con toxina botulínica en pacientes con tratamiento primario o retratamiento. Acá, la toxina botulínica también puede necesitar repetir el tratamiento con más frecuencia que con una cirugía. Recuerde que los pacientitos que son difíciles de tratar, a veces podemos quedarnos cortos con la corrección quirúrgica, pero también la toxina botulínica me produce lo mismo, retratamientos. En este otro estudio, que es un estudio metaanálisis, nos habla que la tasa de éxito agrupada del tratamiento con toxina botulínica en la endotropia infantil fue de un 76%.
Y este es un porcentaje grande, y esto ya es un estudio, un metaanálisis, y es una mejor selección de estudios. Abarca 413 niños. Acá nos habla que la toxina botulínica es un procedimiento seguro y es una alternativa valiosa a la cirugía de estrabismo en la endotropia congénita, especialmente en desviaciones moderadas. Y esta bonita guía española que nos habla también cosas muy importantes para nuestra práctica clínica, donde nos habla sobre la evidencia científica que avala a la toxina botulínica como una alternativa a una cirugía de esotropia congénita, con bajo riesgo de complicaciones. Hay buenos resultados motores similares a la cirugía de esotropia de pequeña o moderado ángulo, sin diferencias en el desarrollo de la visión binocular. Los resultados son similares a la cirugía en estrabismos también residuales postquirúrgicos. Y también sí remarca que no es efectiva para aquellos pacientes que tienen estrabismo asociados a síndromes de B, A o DBD. También nos comenta que es más exitoso en pacientes pequeños, menores de 3 años, que la eficacia en la cirugía del tratamiento del ET evita nuevas cicatrices. Eso es importante, porque a veces nos llega a pacientes que han sido varias veces operadas y no sabemos qué más ofrecer. Y la toxina botulínica es una buena opción. Se puede usar como coayudante a la cirugía de esotropia de gran ángulo. Estamos hablando de pacientes que tienen medidas ángulos grandes y que tenemos que hacer a veces cirugías más de 2 músculos. Y sabemos que eso nos puede traer a la larga complicaciones, como exotropias consecutivas o isquemia de segmento anterior, porque hemos cogido más de 2 músculos horizontales en el acto quirúrgico. Y tiene mayor éxito en esotropias infantiles con anomalías oculares asociadas o aquellos pacientes que tienen enfermedades sistémicas asociadas, porque recuerde que tenemos un grupo de pacientes que vienen con parálisis, con secuela de parálisis cerebral o otras enfermedades sistémicas que no sabemos cómo actuar con este estrabismo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con Leo. ¿Por qué le puse toxina botulínica? Justamente por lo que uno de los fundamentos que nos dijo la doctora. Es una alternativa para ángulos grandes. Sabíamos que este niñito tenía más de 45 o 45 grados de estrabismo. Entonces, yo mínimo tenía que coger 2 músculos si es que estoy pensando en una cirugía. Y con la duda de que si es que era o no exacto lo que había calculado, por su poca colaboración. Era un niño pequeño, así que era una buena opción. Y recuerde que Leo no me toleraba parches, no me toleraba lentes, no toleraba ni un buen examen. Entonces le pusimos toxina. Aquí lo vemos a Leo, listo para entrar a la colocación de la toxina. En el caso de Leo, como tenía 45 dioptrías, le pusimos una dosis que creo que podemos preguntar, ¿cuánta dosis le pondríamos de toxina botulínica? A ver, a un residente, a ver, porque ya hablamos de toxina botulínica, ¿se acuerdan? ¿Quién es el valiente? Rodrigo dice. No tengan miedo, chicos, solamente estamos conversando. Acá nos podemos equivocar. ¿Te acuerdas más o menos cómo era la dosificación de la aplicación de toxina botulínica? Son unidades, puede de 5 a 10 unidades. Sí, habíamos dicho que dosis tóxicas eran mayor de 20 unidades, ¿ya? Entonces, más de 20 no podemos dar. Entonces, este es un caso de 40, 45 dioptrías. Entonces, aquí decidimos ponerle 5 unidades de toxina botulínica en ambos rectos medios. Mayormente, ángulos menores de esto podemos colocarle 2.5 o 1.25 unidades de toxina botulínica. Y como verán, al año siguiente, Leo viene diferente, está feliz, está disfrutando su helado,
porque ya se siente bien, él mismo, puede ver mejor, está alineado. Y ahora, esto es en el 2025, a Leo es otro niño, está feliz, se deja poner los lentes y está alineado. En el caso de Leo se lo colocó 2 veces toxina botulínica y hasta el momento lo tenemos en ortotropia. Y lo feliz aquí es el entorno, no solamente él, sino su familia. Este es nuestro segundo caso. Este es Ebon. Es una niñita, como verán, luchadora. Luchadora digo porque viene con muchos problemas y tiene que luchar uno a uno los problemas con quien viene. Ella no solamente tiene problemas en la fascia, sino también tiene problemas en el tórax, un síndrome de Pollard, con agenesia de los músculos, agenesia del pezón. También tiene sindactilia, una de sus manitos, no cuenta con una de sus manitos. Como verán, la carita inexpresiva o la parálisis facial, tiene una ptosis del ojito derecho, tiene entropio, puente nasal ancho, lagostalmos. Y el examen es una paciente de 1 año y 6 meses con síndrome de Moebius, síndrome de Pollard, con retraso psicomotor, retraso del lenguaje. Aparte la parálisis facial, la ptosis, el entropio, el epibléfaro, el lagostalmo, puente nasal ancho, paladar ojival alto, micronatia, cuello corto, asimetría facial, etcétera, etcétera. Se encontró al examen estrabológico una desviación de 20 a 30 dioptrías con limitación a la abducción de 3, pero sí había un poco de aducción. Bueno, ¿por qué le puse toxina botulínica a Ebon? Porque era una paciente pequeña, no encontraba estrabismos verticales, que para mí era un punto a favor, ¿ya? Era un ángulo moderado, menos de 35 dioptrías, y como hemos visto en la literatura, que ayuda mucho la toxina botulínica para este tipo de estrabismos, aquellos asociados a anomalías o malformaciones oculares o sistémicas. Necesitábamos una cirugía que sea rápida y la toxina botulínica nos ayudaba en eso. Es también una cirugía difícil. Necesitas tener mucha expertise clínico o quirúrgico porque son músculos contraídos, acortados y tienden a veces a romperse. Por eso le pusimos toxina a Ebon. Y acá la vemos a Ebon. Ebon presenta acá en sus primeros días post-toxina botulínica como uno de los efectos colaterales post-aplicación de toxina botulínica es la tosis. En el caso de Ebon hizo una tosis total, felizmente es unilateral. Dentro de los está descrito que van a ser también unas exotropias consecutivas. Obviamente, como Ebon tenía parálisis del sexto, no hizo una exotropia consecutiva. También se describe dentro de los efectos adversos a la toxina botulínica es hemorragias subconjuntivales, desviaciones verticales e incluso a veces hasta perforación escleral. Este es Ebon al primer año post aplicación de toxina botulínica, al segundo año post toxina botulínica y vamos con el tercer año post toxina botulínica. Como verán, yo sé que ella no me puede manifestar una alegría en su rostro, pero sí la mamá que está detrás. Están felices, porque es un problema menos para Ebon. Se ha logrado que ella se mantenga por lo menos sin estrabismo. Como dije, es luchadora porque esta pequeña ya está caminando, y no solamente camina, baila y ya tararea sus canciones. Y este último paciente que les traigo se llama Liam. Este es un pacientito que en los primeros meses todavía me dejaba tomar fotos
tenía una esotropia con fijación cruzada, de difícil también evaluación, pero sus papás eran de bajas condiciones, pero con un corazón grande, que ellos querían que su niño no tenga estrabismo, que sus ojitos no se desvíen, doctora. Haga algo por mi niño, por favor. Tampoco toleraba nada. Era un paciente, esta es la historia clínica, que tenía 45 grados con limitación a la abducción, fijación en aducción, una refracción de +4. Recuerde que estos niños casi siempre son hipermétropes a esa edad. Pero no siempre salen las cosas como a veces uno planifica. ¿Qué pasó con Liam? En el 2020, al año de edad, nosotros le colocamos toxina botulínica en ambos rectos medios y a los 2 años, y este niñito me presentaba esotropia nuevamente, pero esta vez de 30 dioptrías. Los papás, ellos solamente pedían, doctora, ayúdeme a solucionar, mi hijo no puede estar así. Y ya empezaba a tener rasgos de autismo. Era un niño que ya tenía autismo, por eso era difícil también su evaluación. Y se decidió operarlo, haciendo un retroceso, resección monocular de un ojito. Y en el 2024, nuevamente me presenta estrabismo, esta vez una esotropia intermitente de 25 dioptrías. Lo que sí hemos visto, que él ingresa con 45 dioptrías de estrabismo y va bajando a 25 hasta en el 2024. Pero ya tenía una refracción de +5. Entonces, ya estábamos entrando a un grupo de pacientes que tiene, además del estrabismo, una hipermetropía. Se decidió colocar toxina botulínica y en el 2026, hasta el 2025 ya tenemos un pacientito con ortotropia y ahí lo vemos. Obviamente no es fácil, pero ahí por lo menos sabemos que él está feliz, porque es un niño autista, no le gusta mucho que lo toquemos, pero está alineado, que eso fue nuestro fin. Como para terminar, recordarles para qué sirve la toxina botulínica. ¿En qué casos podemos pensar en toxina botulínica? En esotropias infantiles, que es que no esté asociada a desviaciones verticales, que tenga unas esotropias de ángulos pequeños. Menores de 35 es lo ideal. Aquellas esotropias con anomalías oculares asociadas o problemas neurológicos asociados. Esotropias descompensadas recientemente, aquellos ángulos pequeños, especialmente si son pacientes hipermétropes o parcialmente acomodativas de ángulo pequeño. Esotropias básicas adquiridas de inicio agudo, esotropias residuales, menos de 30 dioptrías, aquellas posoperadas que me faltó un poquito para que se alinee, eso va bien. Esotropias consecutivas o exotropias consecutivas, también nos puede ayudar la toxina botulínica. Y una de las indicaciones de oro es la parálisis aguda del sexto par craneal. Como verán, chicos, lo que hemos tratado de traer Bea y yo son diferentes casos clínicos que a veces puede ser con cierta similitud en la patología que ellos presentan, pero con procesos diferentes para lograr una alineación. Sabemos que la medicina es una ciencia exacta, pero cuando nos presentamos frente a esto, nos damos cuenta que no es tan exacta, que no tenemos una respuesta para llevar a un objetivo, que no hay un solo camino para lograr ese objetivo. Por eso, recordar que nuestros pacientes son únicos. Cada uno tiene su mundo, tiene sus problemas y debemos verlo como tal. Nosotros, con nuestra capacidad, con nuestros conocimientos, debemos ayudarlos a mejorarlos, tener paciencia, comprenderlos y probablemente ayudar en su problema oftalmológico. Gracias. Muchas gracias, doctoras. Muy bonita presentación de ambas. Tenemos algunas preguntas acá en el chat primero.
Bueno, dice una de ellas, depende de la cantidad de la desviación para colocar la toxina, o sea, mayor desviación, se tendría que colocar más toxina. ¿Cuál es la dosis por dioptrías de desviación? ¿Cuánto tiempo podría durarnos el efecto a largo plazo y en qué ángulos de desvío se coloca? Bueno, ahí dejo la doctora Ofelia. Bueno, no hay una regla para, de acuerdo a las dioptrías, no hay una tabla como tenemos como para las resecciones de retrocesos de los ángulos de estrabismo, pero sí hay eh, eh, nos orienta. Pacientes que tienen menos de 40 dioptrías prismáticas, podemos colocarles alrededor de 1 a 4 unidades de toxina. Mayores de 40 ya podemos usar 5 unidades de toxina. Digamos, ángulos muy grandes, que estamos hablando capaz de 70, podríamos aplicarle 7 unidades. Pero tenemos que ponernos a pensar qué tipo de músculo vamos a colocar. A los rectos medios son más sensibles que los rectos laterales. A rectos laterales le ponemos más toxina, pero no significa que más toxina, mejor efecto. No, al contrario. El uso de toxina puede producir mayores efectos colaterales, mayores problemas, incluso también puede producirme estrabismos consecutivos. Entonces, no significa más toxina, mejores resultados. No es esa regla. La otra pregunta era... ¿Cuánto podría durarnos el efecto? El efecto de la duración promedio es 6 meses a más. Todo depende del ángulo de desviación. Si es un ángulo de desviación pequeño, vemos que el efecto puede durar, como en el caso de Bon, 2, 3 años. O a veces en ángulos grandes, sí, es rápido, a los 6, 7 meses ya se está presentando el ángulo de la desviación. ¿En qué ángulos de desviación? Bueno, usamos más en isotropias que exotropias. Las exotropias nos han ido mejor. En exotropias, como dije, el recto lateral es menos sensible, hay que ponerle más dosis y a veces no hemos visto nos puede ayudar temporalmente, pero no es un tratamiento definitivo. Otra pregunta dice, ¿hasta cuántas veces podemos colocar la toxina? Bueno, en la literatura nos dice que podemos usar más de 1, 2, 3. Lo que refieren más los estudios, más o menos son 3 aplicaciones. Bueno, otra pregunta también interesante, nos dice cuáles son los tips para la colocación de la toxina. Nos gustaría que la doctora nos explique más o menos, o sea, desde la preservación, ¿no? Porque la toxina es muy frágil, ¿no? Hay que mantenerla a determinada temperatura, ¿verdad? Todos los tips que nos puede dar la doctora Ofelia sobre hasta la colocación de la toxina. Bueno, la toxina botulínica sabemos que es un vial, esta toxina está al vacío, así que cuando uno mira el frasco parece que no tiene nada, ¿ya? Hay que colocarlo cloruro de sodio. En mi caso, yo utilizo 4 mililitros para que cada 0.1 mililitros en la jeringa tengamos 2.5 unidades. Entonces, obviamente es un vial que tiene que estar refrigerado. Se recomienda como una vacuna. Una vez que está ya compuesta, no debemos sacarla llevarlo a un ambiente que no tenga las condiciones de temperatura adecuadas, si no se malogra el vial. Y la técnica de inyección, con qué número de aguja, más o menos, ¿no? Lo más común hacia el recto medio, ¿cómo sería, doctora? En el caso para el recto medio, yo utilizo la jeringa de tuberculina con aguja de 27. Yo tengo felizmente por ahí una pinza que me regaló el doctor Mendoza, el brasileño, que también tuve la oportunidad de conocerlo acá en el Lino. Yo cojo, o también con una pinza que pueda coger conjuntiva, cogemos la conjuntiva por donde está el recto medio, más o menos calculamos a 5 centímetros de limbo, perdón, 5 milímetros de limbo, cojo con el bisel hacia arriba, me oriento a ese nivel y inyecto muy paralelo al globo ocular, tratando de no perforarlo. Bueno, y acá otra pregunta nos dice, cuando ya tenemos una XT consecutiva, ¿no?
¿Qué procedimiento tendríamos que hacer? Porque no es un paciente que inicialmente tuvo un ET, pero ahora está con XT consecutivo. ¿Qué nos recomendaría hacer en el tema refractivo y ortóptico en ese caso? ¿No? ¿Observar o qué podemos hacer? Depende de cuánto tiempo es la XT consecutiva. Realmente uno debe hacer una buena refracción, colocarle los lentes, aplicarle parches como tratamiento, y la terapia visual o la terapia ortodóntica nos va a ayudar muchísimo. Yo a la mayoría de mis pacientes hacen terapia y vemos si ha habido cambios o no a favor. Y de acuerdo a eso se va tomando decisiones capaz más drásticas, como una aplicación de toxina botulínica o una cirugía. Muchas gracias, doctora. Una pregunta para Bea. Bea ha operado, supongo, muchas esotropias, ¿no? De todas sus esotropias, yo creo que poquitas ha usado toxina. Entonces quería saber por qué no usa más toxina en sus casos de esotropia, ¿no? O sea, ¿cuál sería su indicación inicial para una cirugía, ¿no? En esos casos que ha tenido de esotropia, según su experiencia? En el caso de la cirugía en endotropia congénita, como ya se va a conversar el día de mañana probablemente, hay controversia en cuanto a la edad para la cirugía y los resultados quirúrgicos, como cirugías a edades tempranas, como de 6 a 11 meses de edad, luego la cirugía entre los 11 meses y el año y medio, y las cirugías en niños mayores de esta edad. Entonces, los casos en los cuales he estado tratando es en la cirugía entre el año y medio y los 2 años de edad, tras un seguimiento desde el inicio de la enfermedad, y los resultados han sido bastante buenos. Los casos en los cuales he tenido que usar toxina han sido muy pocos, como el que he presentado, y lo estoy viendo como una alternativa en casos de niños pequeños para empezar a colocar a edades más tempranas. Muy bien, para la doctora Ofelia, ¿habría alguna contraindicación para usar la toxina en algún caso de estrabismo, ¿no? Y bueno, sé que ella realizó un estudio muy grande acá en el INO con el doctor Castro, ¿no? ¿Qué ganó de esos casi 400 casos que pusieron toxina? Bueno, en el grupo que hicimos con toxina botulínica aquella vez, colocamos a los pacientes que tenían esotropias congénitas, esotropias acomodativas, esotropias parcialmente acomodativas, y por ahí también colocamos pacientes con exotropia. De esta cantidad de pacientes, sacamos el provecho al vial, porque juntábamos varios casos, en un mismo día colocábamos a varios pacientes, y lo que nos aprendimos todos, que una buena técnica me ayuda a producir menos efectos colaterales, para que no se difunda tan rápido la toxina, porque tiende a difundirse con otros músculos oculomotores, como el párpado o los rectos. Hemos visto que después de los primeros tres meses más o menos que se producen los efectos colaterales, el ojo se va alineando, y esa alineación como que valió todo el trabajo de 2 meses, al ver al paciente con la tosis caída, con el ojo con un estrabismo consecutivo, ¿no? Eso nos ayudó a ver que después de 2 meses el niño ya estaba alineado. Y sí, vimos tips que nos ayudan mucho para disminuir en las CT congénitas el ángulo de desviación. En las acomodativas nos fue moderadamente bien, a algunos les caía bien, a otros no, otros como si no les hubiéramos puesto nada. Y en pacientes también tuve ahí la experiencia de utilizar zootropias con pacientes con síndrome de Moebius, que también nos fue bastante bien, y aquellos secundarios a problemas de catarata congénita y algunos problemas neurológicos. Todos los pacientes con estrabismos especiales asociados a enfermedades sistémicas también nos fue bastante bien. Muchas gracias, ya estamos con la hora. Ha sido un bonito día de debate, ¿no? Hay indicaciones precisas que ya en la última diapositiva nos ha mostrado la doctora Ofelia. Muchas gracias, Bea, también por compartirnos tu experiencia.
y tenemos una herramienta más, ¿no? para combatir el estrabismo en nuestros pacientes. Muchas gracias. Les voy a otorgar el certificado de ponencia al curso a las doctoras Beatriz Velázquez y a la doctora Ofelia. El doctor Perú ya está con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy bonito. Gracias.